Solo quedan 2 horas y media. La voz de Sofía sonaba pegajosa, seductora. Al oír la voz de su marido desde el otro lado de la puerta entreabierta del dormitorio principal, el cuerpo de Elena se congeló. Habían pasado apenas 30 minutos desde que ella, de camino al aeropuerto, había vuelto a casa a por el móvil. Tras ver unos zapatos de mujer desconocidos en el recibidor, avanzó conteniendo la respiración y, al asomarse al dormitorio, fue testigo de una escena que jamás podría olvidar. Su marido, con quien había compartido 20 años de su vida, susurraba al oído de su joven secretaria mientras la abrazaba. La conversación entre ambos encerraba una verdad espantosa. Con manos temblorosas, Elena levantó su teléfono, pulsó el botón de grabar y en ese instante, aún no era consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de empezar con la historia, a todos los que se suscriben y le dan a me gusta, les deseo mucha suerte. En la última planta de la sede de Farmacéutica Soler, en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, un silencio pesado, inusual, reinaba en el despacho de la presidenta. Eran poco más de las 3 de la tarde y la antesala del despacho estaba completamente vacía. Ni siquiera las secretarias ocupaban sus puestos. Frente a la puerta solo había una persona. Javier, el vicepresidente de Farmacéutica Soler. Se tomó un momento para calmar la respiración y ajustarse la corbata. En su rostro, la habitual sonrisa de confianza había sido reemplazada por una tensión palpable. Hoy era el día que llevaba tanto tiempo preparando. Un día crucial en el que debía convencer a su suegra y presidenta de la compañía, Isabel, para que le cediera el control de la empresa. El sonido de sus nudillos resonó en la puerta. «Adelante». Una voz clara y firme, impropia de sus 78 años, le respondió desde el interior. Cuando Javier abrió la puerta, Isabel, que estaba de pie frente al enorme ventanal, se giró lentamente. Su mirada seguía siendo tan afilada como siempre, y su postura erguida reflejaba la autoridad de la mujer de hierro que había levantado Farmacéutica Soler desde la nada. «¿Me llamabas, Isabel?» La voz de Javier sonó un tono más grave de lo habitual. Isabel lo observó en silencio por un instante antes de señalar el sofá. «Siéntate. Creo que hoy tendremos una larga conversación». En cuanto se sentaron uno frente al otro, un pesado silencio llenó la sala. Isabel deslizó una carpeta de documentos sobre la mesa de centro, hacia Javier. En la portada se leía claramente: «Plan de sucesión de la dirección. He leído con atención el plan que presentaste». La voz de Isabel era impasible, sin rastro de emoción. Javier tragó saliva, esperando las siguientes palabras de su suegra. «Realmente meticuloso. Has detallado un escenario donde yo me retiro y tú asumes la presidencia. Isabel, eso es». «Déjame terminar», lo interrumpió Isabel levantando una mano. Su expresión era indescifrable, ni fría ni cálida, simplemente sumida en una profunda reflexión. «Hace ya 20 años que entraste en esta empresa. Desde que te casaste con Elena, has trabajado a mi lado sin descanso. Y reconozco tu talento. Nadie maneja las finanzas como tú. Y el negocio internacional ha crecido enormemente bajo tu dirección». Pero Isabel hizo una pausa, mirando por la ventana. Más allá del cristal, la luz del sol primaveral se rompía sobre el centro de Madrid. «Pero, Javier, la dirección de una empresa no consiste solo en ser bueno con los números. Esta compañía la levantamos mi marido y yo con nuestras propias manos. Cada uno de nuestros empleados es como de la familia». Las manos de Javier temblaron ligeramente. Apretó los puños para ocultarlo. «No ignoro en absoluto todo lo que has conseguido. Pero los tiempos han cambiado. Ahora necesitamos ser competitivos a nivel global. Si miras el plan que he preparado». «Sí, no te falta razón», asintió Isabel. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Javier. «Sin embargo, te falta una cosa». «¿Qué es lo que me falta?» «Confianza. Confianza». Esa única palabra pareció helar el aire del despacho. Isabel sacó otro sobre de un cajón. Contenía los extractos de las transferencias a cuentas en el extranjero que Javier había realizado en los últimos 3 meses. «¿Puedes explicarme qué es esto?» El rostro de Javier palideció. Cogió los papeles a toda prisa y los hojeó. El sudor frío comenzó a perlar su frente. «¿Cómo? ¿Creías que he mantenido esta empresa a flote hasta mi edad solo por suerte? ¿Pensabas que no me daría cuenta de lo que tramabas a mis espaldas?» La voz de Isabel se tornó afilada por primera vez. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. «Al principio confié en ti. Creí que amabas a mi hija y que te desvivías por la empresa. Pero eres demasiado ambicioso. Y esa ambición, al final, será tu perdición». Javier se levantó de un salto y se acercó a su suegra. «Presidenta, es un malentendido. Ese dinero era para...». «Basta», le cortó Isabel,
levantando la mano. De repente, su rostro se contrajo de dolor. Se llevó una mano al pecho y se tambaleó. «Isabel». Javier corrió a sostenerla. Pero su mirada era extrañamente fría. Isabel, con la respiración entrecortada, lo miró desde abajo. «Javier, ¿acaso tú?» No pudo terminar la frase. Se desplomó en el suelo. Javier la observó por un momento antes de coger lentamente el teléfono. Pero sus movimientos al llamar a una ambulancia eran anormalmente lentos. «Hola, emergencias». Desde Farmacéutica Soler. La presidenta se ha desmayado. Tras colgar, Javier se arrodilló junto a su suegra inconsciente. Y en voz baja, susurró: «Isabel, yo no quería que esto acabase así, pero fuiste tú la que cruzó la línea». Cuando llegaron los sanitarios, Javier había vuelto a adoptar el papel del yerno perfecto. Con expresión preocupada, ayudó a subir a su suegra a la ambulancia, montándose con ella. Su actuación fue tan natural que nadie sospechó nada. De camino al hospital, en la ambulancia, Isabel recuperó brevemente la conciencia. A través de la mascarilla de oxígeno, vio el rostro de Javier. Seguía mostrando una expresión de preocupación, pero sus ojos brillaban con una frialdad gélida. «¿Se encuentra bien, Isabel? Ya casi llegamos al hospital». Isabel quiso hablar, pero no le salía la voz. Tan solo pudo agarrar con su mano temblorosa la muñeca de Javier. Su agarre era desesperado, pero Javier, fingiendo no darse cuenta, se limitó a acariciarle la mano con suavidad. Al llegar al hospital, Isabel fue trasladada de inmediato a urgencias. El médico diagnosticó un infarto agudo de miocardio. Por suerte, su vida no corría peligro, pero necesitaría reposo absoluto en el futuro. Javier llamó inmediatamente a su esposa, Elena. «Cariño, tu madre se ha desmayado de repente. Estamos en el hospital. Ven rápido». Tras colgar, Javier se sentó en una silla frente a urgencias y dejó escapar un profundo suspiro. Por fuera, parecía el yerno preocupado, pero en su mente ya se arremolinaban otros cálculos. «Ahora empieza todo. Con mi suegra incapacitada, alguien tiene que dirigir la empresa. Y esa persona soy yo». Aquella larga conversación en el despacho, el repentino desmayo. Todo parecía una coincidencia. Pero, ¿lo era realmente? La verdad que solo Javier conocía se ocultaba tras su fría sonrisa. Cuando Elena llegó al hospital, angustiada, Javier la recibió con la máscara del marido perfecto. «Cariño, mamá ya está estable. No te preocupes demasiado». Pero al abrazar a su marido, Elena sintió una inexplicable inquietud. El hecho de que su madre hubiera estado a solas con él justo antes de desmayarse, y la calma excesiva de su marido, le revolvían algo en el fondo de su alma. Dentro de urgencias, Isabel, en su tenue estado de conciencia, buscaba a su hija. Tenía algo que decirle, pero esas palabras, por ahora, solo existían en su corazón. Esa noche, el despacho de la presidenta de Farmacéutica Soler volvió a sumirse en la oscuridad. En la sala vacía solo quedaban los ecos de la tensa conversación de la tarde. El plan de sucesión de la dirección seguía sobre la mesa, y a su lado, el bolígrafo que Javier había dejado. En la UCI del hospital, el rostro dormido de Isabel parecía tranquilo, pero en sus sueños, la fría mirada de su yerno aparecía una y otra vez. Y ella lo sabía. Sabía que esto no era el final, sino solo el principio. En la unidad de cuidados intensivos del hospital, solo se oía el sonido rítmico de los monitores médicos. 4 días después de sufrir el infarto, el estado de Isabel parecía mejorar lentamente. Pero aquello no era más que la calma que precede a la tormenta. Elena no se apartaba del lado de su madre ni un instante. A sus 46 años, frente a su madre, seguía siendo una niña. Le sujetaba con fuerza la mano, que, a diferencia de antes, estaba fría y delgada. «Mamá, estoy aquí. Elena está a tu lado, no te preocupes». La voz de Elena temblaba. Nunca había visto a su madre, fuerte como el acero, tan vulnerable. La mujer de hierro que había levantado Farmacéutica Soler, la indomable Isabel, ahora dependía de un soporte vital. Javier hablaba con el médico fuera de la habitación. Su expresión era seria, pero los movimientos de su mano al consultar el móvil eran extrañamente rápidos. «Doctor, ¿cómo se encuentra la presidenta?» «Verá, vicepresidente». Al principio parecía estabilizarse, pero desde esta madrugada ha vuelto a empeorar. Su función cardíaca está disminuyendo rápidamente. Al oír las palabras del médico, Javier frunció el ceño, pero era imposible saber si era por una preocupación genuina. «Hagan todo lo posible. El coste no es un problema». «Sí. Haremos cuanto esté en nuestra mano». Cuando el médico se fue, Javier se quedó un momento en el pasillo.
pensativo. Su móvil no dejaba de recibir mensajes de los directivos de la empresa. La noticia del empeoramiento de la presidenta ya había empezado a sembrar la inquietud en la compañía. Dentro de la habitación, Isabel abrió los ojos de repente. Había recuperado la conciencia, aunque fuera de forma tenue. Elena se acercó rápidamente al rostro de su madre. «Mamá, ¿estás despierta?» «Soy yo, Elena». Los labios de Isabel se movieron ligeramente. Su voz era apenas un susurro inaudible. Elena acercó su oído a la boca de su madre. «Elena». «Sí, mamá, te escucho». Isabel, como si reuniera todas sus fuerzas, apretó la mano de su hija. Su agarre era desesperado. «No. No te fíes demasiado de tu marido». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. No entendía qué quería decir su madre. «Mamá, ¿qué dices?» «La gente cambia ante la ambición». La voz de Isabel se fue apagando, pero su mirada era lúcida. Como si tuviera algo urgente que transmitirle a su hija, siguió moviendo los labios, la empresa, los papeles. La caja fuerte. Sin poder terminar la frase, Isabel volvió a cerrar los ojos. Elena, desconcertada, llamó a su madre, pero parecía haber perdido de nuevo la conciencia. Justo en ese momento, Javier entró en la habitación. «Cariño, ¿mamá se ha despertado?» «Sí». Ha abierto los ojos un momento, pero ha dicho cosas extrañas, y Elena dudó si contarle a su marido lo que su madre le había dicho. Javier rodeó los hombros de su esposa con ternura. «Estará delirando por el agotamiento. No te preocupes, el médico ya nos avisó de que podría pasar». Pero Elena no podía olvidar la mirada de su madre. No era la mirada de alguien que delira. Era una mirada desesperada, la de alguien que intenta transmitir algo importante. Esa noche, el estado de Isabel empeoró drásticamente. El personal médico se movía con celeridad, pero la situación solo iba a peor. Elena, sin soltar la mano de su madre, lloraba. «Mamá, por favor, no me dejes sola». Cerca de las 4 de la madrugada, Isabel volvió a abrir los ojos. Esta vez su conciencia era un poco más clara. Miró a su hija y esbozó una sonrisa con dificultad. «Elena». «Sí, mamá, estoy aquí. Perdóname. Por no haberte enseñado más». «¿Qué dices?» «Mamá, tú me lo has dado todo». Isabel negó ligeramente con la cabeza y susurró al oído de su hija, con una voz apenas audible. «Busca al notario, Alejandro Vargas. Él lo sabe». Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir, Isabel continuó. «Ten cuidado con tu marido, Javier. No es la persona que yo creía». «Mamá, ¿de qué estás?» Pero no hubo más conversación. El monitor de electrocardiograma comenzó a fluctuar violentamente. El personal médico entró corriendo y Elena fue empujada fuera de la habitación. En el pasillo, Elena lloraba en brazos de su marido. Javier la consolaba, pero su mirada estaba fija en el interior de la UCI. En sus ojos había una emoción indescifrable. Una hora después, el médico salió y negó con la cabeza. «Hemos hecho todo lo posible, pero... lo siento». Elena se derrumbó en el suelo. Javier la sujetó rápidamente, pero las piernas de Elena no tenían fuerza. «¡Mamá! ¡Mamá!». El llanto de Elena resonó en el pasillo del hospital. Javier la abrazaba con fuerza, pero su expresión era extrañamente serena, como si lo que acababa de ocurrir fuera algo que ya esperaba. Frente al cuerpo sin vida de Isabel, Elena lloró durante mucho tiempo. No podía creer que su madre, que había vivido toda su vida con tanta fuerza, se hubiera ido tan de repente. Además, sus últimas palabras no dejaban de resonar en su cabeza. «No te fíes de tu marido. Busca al notario, Alejandro Vargas». ¿Qué sabía su madre? ¿Y por qué le había dicho que tuviera cuidado con su marido? Javier estaba hablando con el personal del hospital para organizar los trámites del funeral. Mantenía la calma y gestionaba todo con una eficacia impecable. La imagen del yerno perfecto. Elena cogió la mano fría de su madre por última vez y se hizo una promesa a sí misma. «Mamá, recordaré tus últimas palabras. Buscaré al notario Vargas y descubriré qué era lo que te preocupaba». Desde fuera de la habitación, se oyó la voz de Javier hablando por teléfono. «Sí, la presidenta acaba de fallecer. El velatorio durará 3 días». «Sí, me encargaré yo de los asuntos de la empresa mientras tanto». Su voz sonaba más profesional que afligida. Elena, de repente, pensó que las palabras de su madre quizás no eran un simple delirio. El hospital estaba en silencio en la madrugada. En ese lugar donde la vida y la muerte se cruzan, Elena sintió por primera vez a su marido como un extraño. Su marido, con quien había convivido durante 20 años, en ese momento le parecía una persona completamente diferente.
Mientras veía cómo trasladaban el cuerpo de su madre al depósito, Elena se secó las lágrimas. Ahora, en un mundo sin su madre, debía buscar la verdad por sí misma. Y estaba dispuesta a enfrentarse a ella, fuera cual fuera. Javier se acercó y rodeó los hombros de Elena. «Cariño, no estés tan triste. Mamá ya descansa en paz». Elena levantó la vista hacia su marido. Sus ojos aún estaban llenos de lágrimas, pero más allá de ellas, una pequeña semilla de duda comenzaba a germinar. «¿De qué hablaste con mamá la última vez?» Javier pareció sorprendido por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Le estaba consultando unos asuntos de la empresa. ¿Por qué? No, por nada. Elena no preguntó más. No era el momento. Pero en su corazón ya había tomado una decisión. Descifraría el significado del último mensaje de su madre. De camino a casa, amanecía. Un nuevo día comenzaba, pero para Elena era el primer día sin su madre. Y, al mismo tiempo, el primer día de su búsqueda de la verdad. En el coche, Javier observaba a su esposa por el retrovisor. Elena miraba por la ventana, sumida en sus pensamientos. Por un instante, una sonrisa indescifrable asomó a los labios de Javier, pero nadie la vio. Al llegar a casa, Elena fue directamente al despacho de su madre. Aún olía a ella. Sobre el escritorio seguían los papeles, y entre ellos el plan de sucesión de la dirección. Elena cogió el documento. Quizás en este papel, el último que su madre había revisado, se escondía algún secreto. «Mamá, te juro que lo descubriré. La verdad que querías contarme». Desde fuera se oyó la voz de Javier. «Cariño, tenemos que ir al tanatorio. ¿Estás lista?» Elena volvió a dejar el papel y salió. Ahora comenzaba todo. Primero, el funeral de su madre. Y después, resolver el enigma que le había dejado. Y fuera lo que encontrara al final, ella estaba preparada. Un importante tanatorio de Madrid estaba abarrotado de gente. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Isabel, la presidenta de Farmacéutica Soler, personalidades del mundo empresarial y político, acudieron en masa a presentar sus respetos. Al tercer día, el ambiente en el velatorio seguía siendo denso y pesado. Elena, sentada en el puesto reservado a la familia, recibía mecánicamente a los asistentes. El luto riguroso hacía que su rostro, ya demacrado, pareciera aún más pálido. Llevaba 3 días sin apenas comer ni dormir, y unas profundas ojeras marcaban sus ojos. «Elena, mi más sentido pésame. Gracias». Mientras repetía el mismo saludo cientos de veces, las últimas palabras de su madre no dejaban de resonar en su cabeza. «No te fíes demasiado de tu marido». Aún no sabía qué significaban. Javier en la entrada del tanatorio recibía a los que llegaban. Daba la imagen del perfecto doliente. Expresión afligida, saludos corteses y lágrimas en el momento oportuno. Todo parecía increíblemente natural. «Vicepresidente, cuánto lo siento por su suegra». Uno de los directores de Farmacéutica Soler le dio una palmada en el hombro a modo de consuelo. Javier inclinó la cabeza y respondió: «Ha sido tan repentino que todavía no me lo creo», pero Elena lo vio. En el instante en que el visitante se dio la vuelta, la expresión de su marido se tornó impasible, como si se quitara una máscara. Fue testigo del momento en que la pena desapareció. Cerca de las 2 de la tarde, el notario Alejandro Vargas llegó a presentar sus respetos. Era un hombre de unos 50 y tantos años, antiguo secretario personal de la presidenta Isabel, que se había jubilado para abrir su propia notaría. Cuando se detuvo frente a Elena, ella recordó las últimas palabras de su madre. «Señorita Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto siento lo de la presidenta?» Alejandro Vargas le dio el pésame mientras le cogía la mano. En ese momento, deslizó un pequeño papel doblado en la palma de Elena. Ella lo miró, sorprendida, pero él actuó como si nada y se retiró. «Volveré a visitarla en unos días. Tengo algo que decirle». Le dedicó una mirada significativa y se marchó. Elena, con el papel apretado en la mano, se dirigió al baño. Al desplegarlo, leyó una breve frase. «Venga a mi despacho después del funeral. La presidenta dejó algo para usted». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Parecía que el notario Vargas, a quien su madre había mencionado, realmente sabía algo. Al atardecer, los directivos de Farmacéutica Soler se reunieron en el tanatorio. Hablaban en voz baja sobre el futuro de la empresa. ¿Quién asumirá la presidencia ahora? Evidentemente, el vicepresidente Javier. Sí, en la práctica, ya lo estaba haciendo todo él. Javier, con expresión humilde, hizo un gesto con la mano. «Ahora no es momento de hablar de eso. Lo primero es despedir a mi suegra como se merece». Pero Elena se dio cuenta. Su marido ya había hablado de algo con los directivos. En sus miradas se percibía un acuerdo tácito. A las 10 de la noche, los visitantes comenzaron a marcharse.
Elena se quedó sola en la sala, mirando el retrato de su madre. En la foto, su madre seguía pareciendo imponente y fuerte. «Mamá, ¿qué debo hacer ahora?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. En ese momento Javier se acercó y la rodeó con el brazo. «Cariño, descansa un poco. Mañana es el entierro. Tienes que guardar fuerzas». «¿Tú no estás cansado?», preguntó Elena mirándolo. Javier dudó un instante antes de responder. «Claro que lo estoy. Pero alguien tiene que mantenerse entero». Sus palabras no eran incorrectas, pero por alguna razón hicieron que el corazón de Elena se enfriara aún más. Su marido era demasiado racional, demasiado sereno, como si hubiera previsto toda esta situación. A la mañana siguiente llegó la hora del entierro. Frente al coche fúnebre, Elena se aferró al ataúd de su madre por última vez, llorando. «Mamá, ¿de verdad te vas? ¿Me dejas sola?». Javier la sujetó y trató de consolarla. «Cariño, tenemos que dejarla ir, para que ya no sufra más». En ese instante Javier murmuró para sí: «Ahora, por fin, mi suegra descansará en paz». Su tono fue extrañamente sereno, casi como si sintiera alivio. Elena se giró para mirar a su marido, pero él ya caminaba hacia el coche fúnebre. El camino hasta el panteón familiar fue largo. En el coche, Elena no dejó de mirar por la ventana. A pesar de que había llegado la primavera, el mundo le parecía completamente gris. «Cariño, de momento me encargaré yo de la empresa», dijo Javier en voz baja. Elena se volvió para mirarlo. «¿La empresa?». «Sí. Ahora que tu madre no está, alguien tiene que dirigirla. Aunque, por supuesto, necesitaré la aprobación del Consejo de Administración». En la voz de Javier había una extraña seguridad, como si todo estuviera ya decidido. «¿Quieres ser el presidente?». Ante la pregunta directa de Elena, Javier se quedó desconcertado por un momento. «No es eso, es que ahora la empresa no puede tambalearse. ¿Han pasado solo 4 días desde que murió mamá y ya estás pensando en eso?». La voz de Elena se agudizó. Javier intentó cogerle la mano, pero Elena la apartó. «Cariño, no me malinterpretes. Yo también estoy triste, pero... ¿Pero qué? ¿La empresa es más importante?». Un silencio gélido se instaló entre ellos. El chofer los observaba por el retrovisor mientras conducía con cautela. Al llegar al panteón, de repente empezó a llover. Una lluvia fría para ser primavera. Elena, sin paraguas, se quedó bajo la lluvia viendo cómo enterraban el ataúd de su madre. «Mamá, ¿esto es un adiós de verdad?». La tierra comenzó a cubrir el féretro. Con cada paletada de tierra, el corazón de Elena se sentía más pesado. Los recuerdos con su madre pasaban ante sus ojos como una película. Su madre fuerte, la que trabajaba hasta altas horas de la noche para levantar la empresa, y la mirada de su madre asustada en sus últimos momentos. Javier se situó junto a su esposa, sosteniendo un paraguas, pero Elena se quedó fuera del paraguas, bajo la lluvia, como si quisiera mantener la distancia con su marido. «Cariño, entra bajo el paraguas». «Estoy bien, quiero mojarme». La respuesta de Elena fue tajante. Javier no dijo nada más. Al volver a casa, ya de noche, después de que todo terminara, Elena fue directamente a la habitación de su madre. Aún olía a ella. Abrió el cajón del escritorio y encontró varios documentos. Entre ellos, la llave de una caja fuerte. ¿Sería esta la caja fuerte de la que hablaba su madre? «Cariño, ¿qué haces?», preguntó Javier de pie en la puerta. Elena se giró, sobresaltada. «Estoy organizando las cosas de mamá». «No tienes por qué hacerlo ahora mismo. Descansa un poco. Así me siento más tranquila». La mirada de Javier se agudizó. Entró en la habitación e intentó quitarle la llave de la mano a Elena. «Esto lo arreglamos juntos más tarde». «¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que no pueda hacerlo yo sola?». Se quedaron mirándose un momento. Finalmente Javier cedió. «Está bien. Pero no te esfuerces demasiado». Después de que Javier se fuera, Elena apretó la llave con fuerza. El comportamiento de su marido era extraño. ¿Por qué reaccionaba de forma tan sensible? Esa noche, Elena no pudo dormir. Las últimas palabras de su madre, la nota del notario Vargas y el extraño comportamiento de su marido, todo parecía estar conectado, pero aún no podía ver la imagen completa. A las 2 de la madrugada, Elena se levantó en silencio y fue al despacho. La caja fuerte estaba oculta detrás de una estantería. Giró la llave y, con un clic, la puerta se abrió. Dentro había varios sobres con documentos y un USB. En el sobre exterior, con la caligrafía de su madre, ponía: «Para Elena». Las manos de Elena temblaban. ¿Sería esto lo que su madre le había dejado? ¿La llave de la verdad? Justo entonces oyó pasos detrás de ella.
Se giró rápidamente y vio a Javier en la puerta. Cariño, ¿qué pasa? ¿A estas horas? La mirada de Javier se dirigió a la caja fuerte. En ese instante, una tensión palpable flotó entre ellos. Es que no podía dormir. Has abierto la caja fuerte. La voz de Javier se había vuelto fría. Elena instintivamente escondió el sobre detrás de la espalda. Son las cosas de mamá, es normal que yo las organice. Sí, claro. Javier no se acercó más, pero su mirada seguía siendo afilada. Hablamos mañana por la mañana. Ahora descansa. Javier se dio la vuelta y se fue. Elena dejó escapar un profundo suspiro. Parecía que todo había empezado de verdad. El viaje para encontrar la verdad que su madre le había dejado. Y el momento de enfrentarse al verdadero rostro de su marido se acercaba. Habían pasado 2 semanas desde el funeral. Elena apenas salía de su habitación. En la penumbra de su cuarto, con las cortinas echadas, vivía como si el tiempo se hubiera detenido. El sobre que le había dejado su madre seguía sin abrir, escondido bajo la almohada. No se levantaba por la mañana, ni a la hora de comer, ni al anochecer. La señora que limpiaba la casa, preocupada, llamaba a su puerta. Señora, tiene que comer algo, se va a poner enferma. Pero Elena no respondía. Se limitaba a yacer en la cama mirando al techo. Nunca imaginó que un mundo sin su madre sería tan vacío. La presencia de su madre, que había dado por sentada durante 46 años, había desaparecido, y con ella, el sentido de todo. Javier salía temprano para ir a trabajar y volvía tarde por la noche. La excusa era que tenía mucho trabajo, pero Elena lo sabía. Su marido ya estaba codiciando el puesto de presidente, y ella, en ese momento, no tenía fuerzas para impedirlo. Una tarde, Javier volvió a casa antes de lo habitual. Llamó suavemente a la puerta de su esposa. Cariño, soy yo. ¿Puedo entrar? Elena no respondió, pero Javier abrió la puerta y entró. La habitación estaba a oscuras. Elena, tumbada en la cama, miraba por la ventana. ¿Crees que a tu madre le gustaría verte así? La voz de Javier era suave, pero con un matiz calculador. Elena giró lentamente la cabeza y miró a su marido. ¿Acaso sabes tú lo que le gustaría a mamá? Sus palabras eran afiladas. Javier guardó silencio un momento antes de sentarse al borde de la cama. Elena, tienes que reponerte. Ha llamado Marcos. Marcos era el único hijo de Elena y Javier. A sus 24 años, estaba estudiando un MBA en Nueva York. Se había enterado del fallecimiento de su abuela y quiso venir a España, pero un examen importante se lo impidió. ¿Qué dice Marcos? Que está muy preocupado por ti, que no le coges el teléfono. Elena suspiró. No quería preocupar a su hijo. Por eso, Javier sacó algo del bolsillo. Un billete de avión. Creo que deberías ir a Estados Unidos. Ves a Marcos. Cambias de aires. Elena miró el billete de avión sin expresión. La salida era en 3 días. Tan de repente, aquí solo vas a seguir deprimida. Un cambio de escenario te vendrá bien. Las palabras de Javier no eran incorrectas, pero Elena no podía evitar sentir que algo no cuadraba. Era como si su marido quisiera echarla de casa. ¿Y la empresa? ¿Funcionará bien sin mamá? De eso me encargo yo. Tú cuídate. Javier se levantó y dijo, ve solo una semana. Marcos se quedará más tranquilo si te ve. Cuando estaba a punto de salir, Javier se giró y añadió, y no te preocupes por el despacho de tu madre, ya lo ordeno yo. Al oír esto, Elena se incorporó de un salto. ¿El despacho? ¿Por qué? Pronto se reunirá el Consejo de Administración. Hay que organizar los documentos de la empresa. Lo haré yo. Son las cosas de mamá. La mirada de Javier se enfrió. Ahora mismo no estás en condiciones. Llevas una semana sin apenas comer. Aún así, Elena, por favor, ahora lo más importante es que descanses. La voz de Javier contenía una fuerte presión. Elena no pudo rebatir más. En su estado actual, no podía enfrentarse a su marido. Esa noche, Elena se duchó después de mucho tiempo y se miró al espejo. En 2 semanas, sus mejillas se habían hundido y sus ojos estaban huecos. Si su madre estuviera viva y la viera así, ¿cuánto se disgustaría? Mamá, ¿debería irme a Estados Unidos? Por un lado, deseaba huir, dejarlo todo atrás, pero por otro, sentía la responsabilidad de comprobar el mensaje que le había dejado su madre. A la mañana siguiente, Elena bajó a desayunar por primera vez en mucho tiempo. Javier la recibió con cara de sorpresa. ¿Te has levantado? Hoy pareces mejor. Sí. Tengo que hacer unas cosas antes de irme a Estados Unidos.
Elena dio un mordisco a una tostada. No le sabía a nada. Pero tenía que comer para recuperar fuerzas. Voy a ver al notario Vargas antes de irme. La mano de Javier se detuvo por un instante. ¿Al notario para qué? Dice que hay que arreglar unos asuntos del testamento de mamá. De eso me puedo encargar yo. No. Es algo que debo hacer yo misma. Una tensión sutil flotó entre ellos. Javier bebió un sorbo de café y se levantó. Está bien. Pero no te esfuerces demasiado. Después de que Javier se fuera a trabajar, Elena llamó al notario Alejandro Vargas. Señor Vargas, soy Elena. Ah, señorita Elena. La estaba esperando. ¿Cuándo puede venir? ¿Puedo verle esta tarde? Perfecto. Venga a mi despacho a las 3. Tras colgar, Elena sacó de debajo de la almohada el sobre de su madre. ¿Qué verdad contendría este sobre que aún no había abierto? A las 3 de la tarde, Elena llegó al despacho del notario Alejandro Vargas, en un edificio de oficinas de Madrid. Vargas la recibió con una cálida sonrisa. Siéntese. ¿Quiere un té? No, gracias. Elena fue directa al grano. Dijo que mi madre le había dejado algo. Vargas dudó un momento antes de sacar un sobre grueso de un cajón. La presidenta me lo confió un mes antes de fallecer. Me dijo que, si ocurría lo peor, se lo entregara a usted. Elena cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había varios documentos y una carta. Puede leerla aquí. Si prefiere estar sola, puedo salir. No. Quédese, por favor. Sola me da miedo. Elena abrió la carta. Vio la letra clara y firme de su madre. Mi querida hija Elena, si estás leyendo esta carta, es que ya no estoy a tu lado. Perdóname por no haberte contado y enseñado más. Elena, ten cuidado con tu marido Javier. No es la persona que yo creía. Hace poco descubrí que ha estado desviando dinero de la empresa para crear un fondo B en el extranjero. Las pruebas están en los documentos de este sobre. Javier intentó convencerme, pero me negué. Y desde ese día, mi salud empeoró drásticamente. Puede que sea una coincidencia, pero tengo mis sospechas. Si me pasa algo, protege la empresa. Y, sobre todo, protégete a ti misma. Javier puede ser peligroso para ti. Confía en el notario Vargas. Él está de nuestro lado. Te quiero, hija mía. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Su madre lo sabía todo. La presidenta ya lo sospechaba, dijo Vargas en voz baja. Lo que el vicepresidente hacía a sus espaldas, pero no actuó precipitadamente por consideración a usted, su hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijo antes? Probablemente quería protegerla, y estaba reuniendo pruebas concluyentes. Vargas comenzó a explicar uno por uno los documentos del sobre, extractos de cuentas en el extranjero, la ruta de creación del Fondo B, y una lista de las empresas fantasma que Javier había creado en secreto. Con esto podemos denunciar legalmente al vicepresidente. Pero Elena dudó. Denunciar al hombre con el que había compartido 20 años de su vida no era fácil. Y sobre todo, al pensar en su hijo Marcos, le resultaba aún más difícil. Tómese su tiempo para pensarlo. Pero si espera demasiado, el vicepresidente tomará el control total de la empresa. Elena guardó los documentos en su bolso y preguntó: ¿Mi madre realmente sospechaba? ¿Que mi marido le hizo algo? Vargas respondió con cautela: no hay pruebas concluyentes, pero el día que la presidenta se desmayó, estaba a solas con el vicepresidente. Y el día anterior la presidenta me llamó y me dijo algo extraño. ¿Qué le dijo? Que si le pasaba algo, que cuidara de Elena. Y que no confiara en Javier bajo ningún concepto. El corazón de Elena se encogió. ¿Acaso su madre había presentido su destino? Al volver a casa, Elena escondió los documentos en un lugar seguro. Y mirándose al espejo, se hizo una promesa. Mamá, ya no voy a llorar más. Descubriré la verdad. Por la noche, cuando Javier volvió a casa, Elena lo recibió como de costumbre. Hola, he preparado la cena. Javier la miró, sorprendido. Parece que estás mucho mejor. Sí, tengo que espabilarme antes de ir a Estados Unidos. Durante la cena, Javier preguntó: ¿viste al notario? Sí, pero no era nada importante. Solo confirmar unos papeles. Elena mintió con naturalidad. Javier pareció aliviado y asintió. Ah, qué bien. Pero Elena vio la cautela que cruzó la mirada de su marido. Estaba claro que ocultaba algo. 15 de abril de 2025, 6 de la mañana. Elena salió del dormitorio con paso pesado. El vuelo a Estados Unidos salía a las 11. En el salón, Javier ya estaba de pie, vestido con un traje. Su expresión era inusualmente alegre. ¿Estás lista?
En la voz de su marido había un matiz de alivio. Elena no pasó por alto ese detalle. Era la primera vez desde la muerte de su madre que veía a su marido genuinamente contento. Sí, ya está todo. La respuesta de Elena fue fría. Durante los últimos días había leído y releído la carta de su madre, dándole vueltas a todo. Ahora que conocía la verdadera cara de su marido, no estaba segura de si irse a Estados Unidos será lo correcto. Pero, por ahora, tenía que hacerle creer que todo iba bien. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto? No hace falta. He llamado a un taxi. Dijiste que hoy tenías una reunión importante del consejo, ¿no? Vete a trabajar. Ante el tono decidido de Elena, Javier no insistió. Al contrario, pareció aliviado. Se conformaba con que su mujer se fuera a Estados Unidos sin rechistar. Está bien. Llámame cuando llegues. Javier le dio una palmada en el hombro. Ese gesto, para Elena, fue gélido. ¿Cómo podía la mano del hombre con el que había compartido 20 años de su vida parecerle tan extraña? Cuando llegó el taxi, Elena salió con su maleta. Al salir por la puerta, se giró y miró hacia atrás. Javier la observaba desde la ventana del salón. Su mirada era fría, como si la estuviera vigilando. Después de un rato en el taxi, Elena abrió el bolso para comprobar el pasaporte y el billete, y entonces buscó su móvil. No estaba. Rebuscó por todos los rincones del bolso, pero no aparecía. ¡Ay! Elena suspiró. Se acordó de que lo había dejado cargando en la mesita junto al sofá del salón. Con tantas cosas en la cabeza, se le había olvidado por completo. Disculpe, señor, ¿podemos volver a casa un momento? ¿No iba al aeropuerto? Me he dejado el móvil. Vuelvo enseguida, espéreme un momento, por favor. El taxi dio la vuelta. Eran las 6:30 de la mañana. Pensó que Javier ya se habría ido a trabajar. Solía llegar a la oficina a las 7. Al llegar a casa, Elena abrió la puerta en silencio. La casa estaba tranquila. Por si acaso, llamó a su marido, pero no hubo respuesta. Menos mal. Elena entró en el salón, aliviada. Tal y como había pensado, el móvil estaba en la mesita junto al sofá, conectado al cargador. Al coger el teléfono, Elena oyó un ruido extraño. Una risa. Parecía la voz de una mujer, y venía del dormitorio principal. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Su marido ya se había ido a trabajar, ¿no? ¿Y si había entrado un ladrón? Con cautela, se acercó al dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Al mirar por el resquicio, Elena sintió que se le paraba el corazón. Su marido estaba allí, y en sus brazos una mujer joven. Era Sofía, de la Secretaría de Farmacéutica Soler. Se abrazaban con una naturalidad pasmosa, como si fueran amantes desde hacía mucho tiempo. Hoy, en el Consejo de Administración, se acabará todo, oyó la voz de Javier, una voz suave y tierna, una voz que nunca le había dedicado a ella. ¿De verdad? ¿Por fin vas a ser el presidente?, preguntó Sofía con voz melosa. Javier le acarició el pelo y sonrió. Sí, ya no tendré que aguantar a esa vieja ni preocuparme por mi estúpida mujer. Las piernas de Elena temblaron. Esa vieja era su madre, y mi estúpida mujer, ella misma. ¿Pero la señora no sospechará nada? Claro que no. He hecho un papel perfecto. El marido preocupado, el que cuida de su mujer. Esa tonta se lo ha creído todo, dijo Javier con sorna. Elena apretó los puños. La rabia le subía por dentro, pero tenía que seguir escuchando. Javier se levantó y se acercó al escritorio. Elena, desde el resquicio de la puerta, miró lo que había sobre la mesa. Varios papeles extendidos, pero entre ellos destacaba uno. Un documento que decía Poder de Representación para la Dirección. Y para su sorpresa, llevaba el sello de su madre claramente estampado. Al lado, había una convocatoria para una reunión extraordinaria del Consejo y un calendario con la fecha de hoy marcada. Este poder parece auténtico, dijo Sofía con admiración. Claro. Se lo encargué al mejor profesional. Tardarían meses en descubrir que es falso. Para entonces, yo ya estaré en el sillón del presidente. Y todas las pruebas habrán desaparecido. Elena tuvo que taparse la boca. Quería gritar. Falsificar el sello de su madre, y menos de un mes después de su muerte. Es el precio que paga esa vieja por haberme subestimado, dijo Javier con frialdad. Atreverse a decir que no podía confiar en mí, después de 20 años trabajando como un perro. ¿No me iba a dar la presidencia? Así que lo arreglé yo mismo. El cuerpo de Elena tembló. Lo arreglé yo mismo. El significado de esas palabras era terriblemente claro. Parece que la medicina de ese día funcionó, dijo Sofía en voz baja.
Dijeron que era letal si se mezclaba con el tratamiento para el corazón. Sí, fue perfecto. Los médicos lo diagnosticaron como muerte natural. Los dos volvieron a besarse. Elena no pudo seguir mirando. Se retiró en silencio hacia el pasillo. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared. Un asesino. Su marido había matado a su madre. De forma premeditada y meticulosa, y ahora lo estaba celebrando con esa mujer. Con manos temblorosas, Elena cogió el teléfono. Pulsó el botón de grabar. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables para que pagaran por lo que habían hecho. Volvió a acercarse a la puerta del dormitorio y apuntó el teléfono hacia adentro. La conversación continuaba. Con que esa tonta de Elena se quede una semana en Estados Unidos, todo estará resuelto. ¿Y si ha sospechado algo? Imposible. Esa estúpida sigue hundida en la pena por la muerte de su madre. Elena tragó saliva para contener las lágrimas. 20 años de matrimonio, una mentira. Durante todo ese tiempo su marido la había engañado, tratándola como a una idiota. ¿A qué hora es el consejo? ¿A las 10? Solo quedan 2 horas y media. Entonces, antes de eso, la voz de Sofía se volvió pegajosa. Se oyó el sonido de 2 cuerpos entrelazándose de nuevo. Elena se retiró en silencio. Tenía pruebas suficientes. Era hora de actuar. Mientras caminaba sigilosamente hacia la puerta principal, Elena tomó una decisión. No iría al aeropuerto. En su lugar, llevaría estas pruebas al notario Alejandro Vargas. Y hoy mismo, acabaría con todo. El taxista que la esperaba fuera le preguntó: ¿Lo ha encontrado? ¿Vamos ya al aeropuerto? No. La voz de Elena era firme. Ha habido un cambio de planes. Lléveme a una notaría en la calle Serrano, por favor. Cuando el taxi arrancó, Elena sacó el teléfono y comprobó la grabación. La conversación de los dos se había grabado con total claridad. La confesión del asesinato de su madre, la falsificación del sello y el plan para apoderarse de la empresa. Mamá, ahora lo entiendo todo. ¿Por qué me dijiste que tuviera cuidado con mi marido? ¿Por qué me dijiste que buscara al notario Vargas? Elena se secó las lágrimas. No era momento de llorar. Llamó por teléfono al notario Alejandro Vargas. Señor Vargas, soy Elena Soler. Tengo que verle ahora mismo. He encontrado pruebas importantes. ¿Qué ha ocurrido? Mi marido mató a mi madre. Y hoy, a las 10, en una reunión del consejo, pretende hacerse con la presidencia. Al otro lado del teléfono se oyó la respiración agitada de Vargas. Venga ahora mismo. Avisaré a la policía y a la fiscalía. Elena miró por la ventana. Hoy podría haber sido el día de su partida, pero el destino la había hecho volver. Un pequeño descuido, dejarse el móvil. Se había convertido en la llave que desvelaría toda la verdad. Ahora comenzaba la lucha de Elena. La lucha por vengar a su madre y proteger la empresa. Y sobre todo, la lucha por recuperar su propia vida. El taxi se dirigía hacia el centro de Madrid. Elena apretó los puños. Mamá, mírame. Haré que paguen por lo que han hecho, te lo juro. Elena contuvo las lágrimas en el taxi. La escena que acababa de presenciar en su casa seguía viva en su mente. El abrazo de su marido y Sofía, sus susurros y la confesión del asesinato de su madre. Pero no era momento de llorar. Tenía que mantener la calma. No podía dejarse llevar por las emociones. Respiró hondo, tratando de serenarse, y recordó quién era. Era la hija del fundador de Farmacéutica Soler y, en su día, una competente contable que había gestionado las finanzas de la empresa. Señor, pare aquí un momento, por favor. ¿Aquí? Sí, un momento. Necesito pensar. El taxi se detuvo junto a un parque cerca del río Manzanares. Elena se bajó y se sentó en un banco. El río fluía, brillando bajo el sol. Un paisaje pacífico que contrastaba con la tormenta de su interior. Sacó una libreta y un bolígrafo del bolso. Su instinto de contable resurgía. En lugar de reaccionar emocionalmente, debía abordar la situación de forma sistemática. Para desvelar por completo los delitos de su marido, necesitaba más pruebas. Empezó a escribir en la libreta. Primero, rastrear el flujo de dinero. Si su marido había desviado fondos de la empresa, debía haber dejado un rastro. Tenía que encontrar registros de transferencias, envíos al extranjero, una lista de cuentas a nombre de testaferros. Segundo, organizar una cronología. Debía repasar, paso a paso, lo que su marido había hecho desde el día en que su madre se desmayó hasta hoy. Seguramente encontraría alguna laguna. Tercero, identificar a los cómplices. Además de Sofía, tenía que haber más gente implicada. Un plan tan grande no podía llevarlo a cabo solo. Elena sacó el móvil y abrió la aplicación del banco.
Por suerte, aún conservaba el acceso para consultar algunas de las cuentas de la empresa, un permiso de cuando era responsable de finanzas antes de casarse. Su marido probablemente no había pensado en eso. Empezó a revisar las cuentas una por una, y encontró algo extraño. En el último mes, se habían realizado retiradas periódicas de grandes sumas de dinero, cada vez a una cuenta diferente, y en importes fraccionados para camuflarlas como transacciones normales. 300.000 euros, 450.000 euros, 280.000 euros. Elena contuvo la respiración. El total ascendía a casi 2 millones de euros. Y solo en el último mes. Cuando su madre estaba bien, nunca se habría atrevido a hacer algo así. Había empezado a desviar el dinero en cuanto ella enfermó. Lo más impactante eran las cuentas de destino. La mayoría eran cuentas en el extranjero. Y varias de ellas estaban a un nombre similar al de Sofía, en inglés, S.J. Walton. Elena esbozó una sonrisa amarga. Ahora entendía hasta qué punto su marido confiaba en Sofía. Desviar dinero de la empresa a una cuenta a nombre de ella. El móvil sonó. Era el notario Alejandro Vargas. Señorita Elena, ¿dónde está? Ya debería haber llegado. Disculpe, estaba ordenando mis ideas. ¿Ha pasado algo? Elena dudó un momento, pero sabía que ya no podía resolver esto sola. Señor Vargas, acabo de descubrir que mi marido ha desviado casi 2 millones de euros de la empresa en el último mes. ¿Qué dice? ¿2 millones? Sí. Y la mayor parte ha ido a cuentas en el extranjero. Probablemente estaba preparando fondos para una huida. Vargas suspiró. Esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Venga ahora mismo. La fiscal también la está esperando. Elena se levantó, pero antes de ir tenía algo más que hacer. Llamó al señor Pérez, el jefe de finanzas de Farmacéutica Soler. Pérez era un hombre de confianza con el que había trabajado codo con codo cuando ella estaba en la empresa. Señor Pérez, soy Elena Soler. Ah, señora. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo su llamada a estas horas? Necesito un favor urgente. ¿Puede revisar ahora mismo los datos financieros de la empresa? ¿Qué datos necesita? Todos los movimientos de fondos del último mes, especialmente los relacionados con transferencias al extranjero. Pérez guardó silencio un momento. La verdad es que yo también había notado algo extraño, pero como lo autorizó directamente el vicepresidente. ¿Qué había notado? Salían grandes sumas de dinero de forma periódica, pero el concepto era diferente cada vez. Honorarios de consultoría extranjera, compra de equipos, investigación y desarrollo, pero en realidad esas transacciones nunca existieron. El corazón de Elena se aceleró. Por fin tenía pruebas concretas. ¿Guarda usted todos esos datos, señor Pérez? Sí. Los guardé en un archivo personal por si acaso. Gracias. Creo que hoy vamos a necesitar esos datos. ¿Ha ocurrido algo? Pronto lo sabrá. Y, señor Pérez, usted asiste a la reunión del Consejo de las 10, ¿verdad? Sí, pero nos vemos allí. Tras colgar, Elena volvió a subir al taxi. Las piezas del puzzle empezaban a encajar. Cuando llegó a la notaría, eran las 8:45 de la mañana. En el despacho, además de Vargas, la esperaba una fiscal. Señorita Elena, le presento a la fiscal Torres. La fiscal Torres era una mujer de unos 40 años, de aspecto afilado. Le estrechó la mano a Elena y dijo: he escuchado la grabación. Parece una prueba irrefutable. Pero, ¿no será insuficiente con eso? Preguntó Elena, preocupada. Por eso he investigado un poco más. Elena abrió su libreta y explicó el flujo de dinero que acababa de descubrir. La mirada de la fiscal Torres se agudizó. Con esto es suficiente. Podemos acusarlo de homicidio, además de malversación y administración desleal. Pero hay algo más. Vargas sacó un sobre. Esto es lo que la presidenta me confió antes de fallecer. Dentro del sobre había varios documentos, entre ellos copias de los correos electrónicos que Javier y Sofía se habían intercambiado. Su madre ya sabía de su relación. Mire la fecha de los correos. Es de hace un año. Elena se quedó en shock. La infidelidad de su marido había comenzado hace un año, y ella no había sabido nada. El contenido de los correos era aún más impactante. No era una simple infidelidad. Los dos habían planeado apoderarse de la empresa y, en el proceso, habían discutido incluso la eliminación de su madre. ¿De verdad ha escrito esto mi marido? La voz de Elena temblaba. La fiscal Torres la consoló. Sé que es duro, pero ahora tiene que enfrentarse a la verdad. Elena contuvo las lágrimas. Quería llorar, pero no podía. Aún tenía cosas que hacer. La reunión del consejo es en 1:15. Tenemos que detenerlo antes. No se preocupe, la policía ya está preparada para intervenir.
La fiscal Torres cogió su móvil. Salgan ahora. A la sede de Farmacéutica Soler. Elena miró por la ventana. A lo lejos se veía el edificio de Farmacéutica Soler. Allí, en ese momento, su marido se preparaba para sentarse en el sillón del presidente, pero su plan iba a fracasar. Las pruebas que ella, con su instinto de contable, había encontrado, y los documentos que su madre le había dejado. Todo ello se uniría para demostrar la traición de su marido. Señor Vargas, ¿por qué mi madre no me dio estos documentos antes?, preguntó Elena. Vargas respondió con tristeza. Probablemente esperaba hasta el último momento que el vicepresidente cambiara de opinión. Y, sobre todo, quería protegerla a usted. Elena asintió. Su madre había pensado en ella hasta el final. Vamos, no hay tiempo que perder. Los tres se levantaron. Elena comprobó la grabación por última vez. La confesión de su marido se oía con claridad. En el poco tiempo que había pasado desde que se enfrentó a la traición, Elena se había convertido en una persona completamente diferente. Ya no era la mujer débil que dependía de su marido. Ahora era una mujer fuerte, armada con la verdad. Mamá, mírame. Haré que ese hombre pague por lo que ha hecho, te lo juro. Elena salió del despacho, decidida. La batalla final estaba a punto de comenzar. 9 de la mañana en punto. 2 coches de policía llegaron a la sede de Farmacéutica Soler. Elena bajó del coche junto al notario Vargas y la fiscal Torres. Faltaba 1 hora para la reunión del consejo. Un momento. Vargas detuvo a Elena. De su maletín sacó un sobregrueso de color marrón. En el exterior, con la caligrafía de su madre, ponía: para Elena, segundo. ¿Y esto qué es?, preguntó Elena, sorprendida. La presidenta me lo entregó una semana antes de fallecer. Me dijo que sí, después de abrir el primer sobre, no era suficiente para detener al vicepresidente. Usara esto. Elena cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había varios USB y un fajo de papeles. Lo primero que le llamó la atención fue un USB de color rojo. ¿Sabe qué hay en este USB? Grabaciones de llamadas. La expresión de Vargas era sombría. Desde un mes antes de fallecer, la presidenta grabó todas las conversaciones de su yerno. De forma legal, según el reglamento de seguridad de la empresa, las llamadas de trabajo de los directivos pueden ser grabadas. Elena contuvo la respiración. Su madre había llegado a prepararse de esa manera. ¿Qué sola debió de sentirse, sospechando del marido de su propia hija y reuniendo pruebas? Aquí tengo un portátil. ¿Quiere escucharlas?, propuso la fiscal Torres. Los tres se apartaron a un rincón del vestíbulo. Vargas conectó el USB y abrió un archivo. Del primer archivo de audio salió la voz de Javier. Hola, ¿está lista la cuenta en Suiza? Bien. Antes de fin de mes enviaré otro 1.000.000. El siguiente archivo era aún más impactante. Sofía, ¿has conseguido esa medicina? Me dijiste que funcionaba si se mezclaba con su tratamiento para el corazón, ¿verdad? Lo importante es que parezca una muerte natural. El rostro de Elena palideció. Era un plan de asesinato en toda regla, y lo habían tramado un mes antes. Mi madre lo sabía todo, susurró Elena con voz temblorosa. Y si no detuvo a mi marido, fue por mí. Vargas asintió. La presidenta dudó hasta el final. ¿Debía romper la felicidad de su hija o revelar la verdad? Al final, se preparó para ambas cosas. Esperaba que el vicepresidente se retirara por su cuenta. Pero por si acaso, dejó todas estas pruebas. Elena comenzó a revisar los documentos uno por uno. Contenían una lista detallada de cuentas a nombre de testaferros. Singapur, Hong Kong, Suiza, Islas Caimán, cuentas secretas repartidas por todo el mundo, con fechas y cantidades de cada ingreso registradas minuciosamente. ¿Todo esto es dinero de la empresa? Sí. El total asciende a casi 7 millones de euros, dijo la fiscal Torres mientras revisaba los papeles. Lo ha ido desviando poco a poco durante los últimos 3 años, enviándolo en pequeñas cantidades para no ser descubierto. Lo más sorprendente eran los titulares de las cuentas. No solo Sofía, sino también compañeros de universidad de Javier e incluso empresas fantasma. J.I. Investments. Leyó Elena el nombre de una de las empresas. Todas estas son empresas pantalla sin actividad real. Sociedades fantasma creadas por el vicepresidente, explicó Vargas. La presidenta contrató a un detective privado para investigarlo todo. En este archivo está su informe. Elena abrió el informe del detective. Incluía fotografías. Javier retirando grandes sumas de dinero de un banco, encontrándose con Sofía en un hotel y, sorprendentemente,
Una captura de una cámara de seguridad comprando un medicamento en una farmacia. Ese medicamento. Sí, el que usaron con la presidenta. Ante la confirmación de Vargas, Elena apretó los puños. Pero, señor Vargas, ¿por qué mi madre no denunció a mi marido con todas estas pruebas? Tengo el diario de la presidenta. Vargas sacó una pequeña libreta. También me lo confió para que usted lo viera. Elena abrió el diario de su madre. En la última página estaba escrito 20 de marzo de 2025. Hoy ha vuelto a venir Javier. Me ha dado un suplemento vitamínico con una sonrisa. Lo he aceptado, sabiendo que era veneno. Elena, lo siento. Mamá se ha dado cuenta demasiado tarde de cómo es tu marido en realidad. Pero sé que tú no lo creerás hasta que no lo descubras por ti misma. Por eso, mamá te deja estas pruebas. Para el día en que te enfrentes a la verdad. Javier es un hombre peligroso, pero más temible aún es que tú misma, sin saberlo, creas sus mentiras. Sé fuerte, hija mía. Empuña las pruebas y lucha por la verdad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Su madre, presintiendo su propia muerte, había preparado todo esto por ella. No hay tiempo, dijo la fiscal Torres mirando su reloj. El consejo empieza en 30 minutos. Ah, y también está esto. Vargas sacó un último documento. El verdadero testamento de la presidenta, notarizado. Al leer el testamento, descubrió algo asombroso. Yo, Isabel, dispongo en mi testamento lo siguiente. Todas mis acciones y el control de Farmacéutica Soler serán heredados por mi hija, Elena Soler. Mi yerno Javier no podrá, bajo ninguna circunstancia, participar en la gestión de la empresa. En caso de que yo fallezca por un accidente o una enfermedad repentina, solicito una investigación exhaustiva de la causa de la muerte. La fecha era del 15 de marzo de 2025, apenas 2 semanas antes de que su madre se desmayara. Con este testamento, sí, el vicepresidente no podrá ser presidente de ninguna manera, afirmó Vargas con rotundidad. Aunque lo apruebe el Consejo, no tendrá validez legal. Elena guardó todos los documentos y los USB en su bolso. Ahora sí que estaba lista para luchar. Subamos. Los tres subieron en el ascensor. De camino a la sala de juntas de la planta 15, el corazón de Elena latía con fuerza. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, vieron a mucha gente en el pasillo. También había periodistas. Javier había convocado a la prensa para anunciar oficialmente su nombramiento como presidente. «Ah, la señora, ¿pero qué hace aquí?», exclamó un directivo al ver a Elena. «Pensábamos que estaba en Estados Unidos». Elena, sin responder, entró en la sala de reuniones. Dentro, Javier ya estaba en el estrado, impecablemente vestido, con una expresión de confianza. A su lado, Sofía sostenía unos documentos. Al ver a su mujer, el rostro de Javier se contrajo. «Elena, ¿qué haces aquí? He venido a confirmar una cosa». Elena caminó hacia el estrado. La sala se llenó de murmullos. «¿Confirmar qué? Estamos en medio de una reunión importante del Consejo». «Lo sé. El Consejo en el que pretende ser nombrado presidente». Elena abrió su bolso. «Pero antes de eso, hay algo que los consejeros deben escuchar». «¿Qué dices?». Javier intentó acercarse, pero Elena levantó el USB. «Es un regalo de mi madre. Un regalo que contiene tu verdadero rostro». Elena conectó el USB al ordenador de la sala. De los altavoces comenzó a sonar la voz de Javier. «Sofía, ¿has conseguido esa medicina? Me dijiste que funcionaba si se mezclaba con su tratamiento para el corazón, ¿verdad?». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en Javier. «Eso es un montaje», gritó Javier. «No es un montaje». Elena sacó los documentos. «Y esta es la prueba de los 7 millones de euros que has desviado de la empresa. La lista de testaferros, los registros de transferencias, está todo aquí». Los directivos, conmocionados, se pasaban los papeles. Los periodistas disparaban sus cámaras sin parar. «¿Y esto?». Elena levantó el testamento. «Es el verdadero testamento de mi madre, donde dice que tú jamás podrás ser el presidente de esta compañía». El rostro de Javier se puso lívido. Sofía intentó escabullirse por la puerta de atrás, pero la policía ya la estaba bloqueando. «Javier», la fiscal Torres se adelantó, «queda detenido por el presunto homicidio de la presidenta Isabel y por malversación de fondos». La policía le puso las esposas a Javier. Él gritaba, desesperado. «Elena, es un malentendido. Yo quería a tu madre». Elena lo miró con frialdad. «¿La querías y la mataste?». «Por favor, piensa en Marcos», suplicó Javier mencionando a su hijo como último recurso. Pero Elena no vaciló.
Marcos también tiene derecho a saber la verdad. Y él es más fuerte que tú. Javier fue sacado a rastras, y Sofía también fue detenida. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Elena se giró hacia los directivos. La reunión de hoy queda cancelada, y volvió a levantar el testamento de su madre. Siguiendo los procedimientos legales, yo asumiré la dirección de Farmacéutica Soler. Nadie se opuso. El peso de la verdad era demasiado abrumador. Vargas le dio una palmada en el hombro a Elena. La presidenta estaría orgullosa de usted. Elena miró por la ventana. La luz del sol primaveral brillaba con intensidad. Mamá, ahora lo entiendo. ¿Por qué me dejaste las pruebas? Porque en las personas no se puede confiar, pero las pruebas no mienten. En el momento en que se abrió el sobre del notario, toda la verdad salió a la luz. Y Elena ya no era una mujer débil. Se había convertido en una mujer fuerte, armada con las pruebas que su madre le había dejado. Después de que Javier fuera detenido por la policía, la sede de Farmacéutica Soler se convirtió en un auténtico caos. Los periodistas se agolpaban en el pasillo exterior de la sala de juntas, y los directivos, aún en estado de shock, se miraban unos a otros sin saber qué hacer. Señora, presidenta. Se acercó el señor Pérez a Elena. Tenía los ojos llorosos. Debería haberme dado cuenta antes. Lo siento. No es culpa suya, señor Pérez. Mi marido fue demasiado astuto. La voz de Elena era serena. Ya no tenía tiempo para lamentarse. Tenía que salvar la empresa. Los periodistas rodearon a Elena. Los flashes de las cámaras estallaban y los micrófonos se abalanzaban sobre ella. Presidenta Soler, ¿desde cuándo sabía de los crímenes de su marido? ¿Sospechó desde el principio que la muerte de su madre fue un asesinato? ¿Cómo le comunicará esta noticia a su hijo? Las preguntas caían en cascada, pero Elena mantuvo la calma. Haré una declaración oficial más adelante. Ahora la prioridad es la estabilidad de la empresa. El notario Vargas intervino para detener a los periodistas. La entrevista ha terminado. Les enviaremos un comunicado de prensa con los detalles. A la 1 de la tarde, Elena entró en el despacho presidencial, el mismo que había ocupado su madre. Sobre el escritorio aún estaban las gafas y la pluma estilográfica de su madre. Elena se sentó en la silla y suspiró profundamente. Ahora comenzaba lo más difícil. Tenía que reparar los daños causados por su marido y normalizar la situación de la empresa. Presidenta, entró la secretaria. He convocado una reunión de urgencia con los directivos. Empieza en media hora. De acuerdo. Elena se levantó y miró por la ventana. A lo lejos se veía el edificio de la comisaría. A esas horas, su marido estaría siendo interrogado allí. El móvil sonó. Era una llamada desde Estados Unidos. Su hijo Marcos. Mamá, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad lo de papá? La voz de Marcos temblaba. Marcos, lo siento. Siento que te hayas enterado así. ¿Papá de verdad mató a la abuela? Elena cerró los ojos. Tener que contarle una verdad tan cruel a su hijo de 24 años. Hay pruebas. Incluso una grabación en la que papá lo confiesa todo. Al otro lado del teléfono se oyeron los sollozos de Marcos. ¿Estás bien, mamá? Sí, estoy bien. No te preocupes. La semana que viene vuelvo a España. No quiero dejarte sola. Elena contuvo las lágrimas. Qué maduro era su hijo. Gracias. Pero intenta que no afecte a tus estudios. La abuela también querría eso. Tras colgar, Elena volvió a centrarse en el trabajo. Estaba revisando los documentos para la reunión de directivos, cuando en la televisión apareció una noticia de última hora. Javier, ex vicepresidente de Farmacéutica Soler, niega los cargos de asesinato de su suegra. La fiscalía, mientras tanto, recopila pruebas adicionales y solicitará prisión preventiva. En la pantalla apareció la imagen de Javier, esposado y con la cabeza gacha. A su lado, Sofía. Ambos con el rostro demacrado. A las 2 de la tarde comenzó la reunión de directivos. Elena se sentó en la cabecera de la mesa. Las expresiones de los directivos eran complejas. El shock de que el vicepresidente de la empresa fuera un asesino se mezclaba con la inquietud de tener de repente a una mujer joven como presidenta. Antes de nada, comenzó Elena. Soy la hija de los fundadores de Farmacéutica Soler y trabajé durante 5 años en el departamento financiero de esta empresa. Es cierto que me falta experiencia, pero haré todo lo posible por continuar el legado de mi madre. Un directivo levantó la mano. Presidenta, las acciones se están desplomando. Los inversores están nerviosos. Lo sé. Elena desplegó unos documentos.
En primer lugar, inyectaremos fondos de emergencia para defender el valor de las acciones. Y lo más importante es recuperar la confianza con una gestión transparente. Otro directivo preguntó: ¿qué va a hacer con los fondos malversados por el ex vicepresidente? Ya he colaborado con la Fiscalía para solicitar el bloqueo de los mismos. Estamos rastreando todos sus activos en el extranjero, incluidas las cuentas en Suiza. No pararemos hasta recuperar hasta el último céntimo. Ante la firmeza de Elena, los directivos empezaron a asentir. Y una cosa más, dijo Elena poniéndose en pie. A partir de ahora, toda la ejecución de fondos se hará pública de forma transparente. Reformaremos por completo el sistema para que la corrupción no vuelva a ocurrir. El señor Pérez se adelantó. Yo la ayudaré. Siento una gran culpa por no haber protegido debidamente a la presidenta Isabel. Esta vez, me aseguraré de proteger la empresa. Otros directivos, uno a uno, manifestaron su apoyo. El respeto que sentían por la madre se estaba extendiendo a la hija. A las 4 de la tarde, Elena convocó una rueda de prensa. Ante decenas de periodistas, habló con serenidad. En primer lugar, quiero pedir disculpas a nuestros clientes e inversores. Lamento profundamente la preocupación causada por los lamentables sucesos ocurridos en nuestra empresa. Mientras los flashes estallaban, Elena continuó. Pero les prometo una cosa. Farmacéutica Soler renacerá. Nos convertiremos en una empresa transparente y honesta. Un periodista preguntó: ¿de verdad no sabía nada de los crímenes de su marido? No lo sabía. Fui una tonta engañada durante 20 años. Pero ahora lo sé. Sé que, más que en las personas, hay que confiar en los sistemas. ¿No se siente ultrajada por la muerte de su madre? Los ojos de Elena se enrojecieron, pero no derramó ni una lágrima. Me siento ultrajada. Siento rabia. Pero mi madre, hasta el último momento, se preocupó por la empresa. Mi deber no es la venganza, sino proteger la empresa. Tras la rueda de prensa, Elena fue a visitar la tumba de su madre. Ante la lápida, bañada por la luz del atardecer, depositó unas flores y dijo en voz baja: «Mamá, hoy lo he destapado todo. Le he quitado la máscara a mi marido y le he contado la verdad al mundo». El viento sopló, esparciendo los pétalos. Ahora es mi turno de proteger la empresa. La empresa que tú levantaste con tanto esfuerzo. Te prometo que la protegeré. A las 7 de la tarde, recibió una llamada de la Fiscalía. Javier había admitido parte de los cargos, pero seguía negando el asesinato. Alega homicidio imprudente, explicó la fiscal Torres por teléfono. Admite que le dio la medicina, pero sin intención de matarla. Es absurdo. En la grabación se oye claramente. Lo sé. Las pruebas son suficientes. Ya se ha dictado la orden de prisión preventiva. Elena suspiró aliviada. Al menos, su marido sería juzgado por la ley. A las 9 de la noche, Elena estaba sola en el despacho presidencial vacío. Sobre la mesa se amontonaban los recortes de prensa del día. Vicepresidente de Farmacéutica Soler, detenido por asesinato. Un crimen atroz. Malversación de 7 millones de euros de la empresa. ¿Podrá la nueva presidenta, Elena Soler, salvar a Farmacéutica Soler de la crisis? Todos los artículos hablaban de la revelación del día. De la noche a la mañana, Farmacéutica Soler se había convertido en noticia nacional. Elena miró la foto de su madre. «Mamá, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Destaparlo todo así?» No hubo respuesta, pero Elena lo sabía. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Esa era la lección que su madre le había enseñado, arriesgando su propia vida. El móvil sonó. Era el notario Vargas. «Presidenta, mañana en el Consejo debe recibir la aprobación oficial para su nombramiento». «Entendido». Y una cosa más. Sofía ha confesado. Dice que todo fue por orden del vicepresidente. Elena esbozó una sonrisa amarga. Al final, los dos se habían traicionado. «Señor Vargas, ¿cree que podré dirigir bien la empresa?» «Por supuesto. Lleva la sangre de la presidenta». Tras colgar, Elena se levantó. Mañana le esperaba otra batalla, pero no tenía miedo. Con la revelación de hoy, se había dado cuenta de algo, la fuerza de la verdad, y de lo fuerte que era ella misma. «Mamá, mírame bien, convertiré tu empresa en la mejor». Elena apagó la luz y salió del despacho. En la oscuridad, sus pasos eran firmes. Ahora, ella era la verdadera dueña de Farmacéutica Soler. 30 de abril de 2025. Habían pasado 2 semanas desde la detención de Javier. En el despacho presidencial de Farmacéutica Soler, Elena comenzaba el día temprano.
El paisaje de Madrid que se veía por la ventana seguía siendo hermoso, pero su corazón era un torbellino. Presidenta, las noticias de la mañana. La secretaria le trajo el periódico. El titular estaba en negrita. Javier, ex vicepresidente, admite los cargos de asesinato y malversación. La fiscalía pide 30 años de cárcel. Elena dejó el periódico. Aún no se hacía la idea de que el hombre con el que había compartido 20 años de su vida fuera a ir a la cárcel. Pero era algo que él mismo se había buscado. A las 9 de la mañana llamaron de la fiscalía. Era la fiscal Torres. Presidenta Soler, hoy en el juicio, Javier ha admitido todos los cargos. ¿Ah, sí? Sí. Parece que ha seguido el consejo de su abogado. Las pruebas eran tan contundentes que no podía negarlo. Elena suspiró. ¿Y qué ha pasado con Sofía? Le han pedido 7 años de cárcel. Se ha considerado que fue cómplice, pero no la instigadora. Tras colgar, Elena se quedó pensativa un momento. El reino que Javier había construido se había derrumbado por completo. Su ambición, por la que había apostado todo, dinero y poder, lo había llevado a la ruina. Se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar oficialmente el nombramiento de Elena como presidenta. La sala de juntas estaba llena de accionistas y directivos. Someto a votación el siguiente punto. Se levantó el presidente del consejo. El nombramiento de la accionista mayoritaria, Elena Soler, como presidenta de Farmacéutica Soler, fue por unanimidad. Todos los accionistas levantaron la mano a favor. Estallaron los aplausos. Elena subió al estrado. Con su traje negro, su figura era imponente. Gracias. Siento una gran responsabilidad. Su voz no temblaba. Farmacéutica Soler es la empresa que mis padres levantaron con sus propias manos. Hemos pasado por una gran prueba en las últimas semanas, pero ahora comenzaremos de nuevo. Un accionista preguntó. ¿Se podrán recuperar todos los fondos malversados? Sí, ya hemos recuperado el 80%. El resto volverá pronto. Elena levantó unos documentos. Hemos llegado a un acuerdo con un banco suizo y también hemos bloqueado la cuenta en las Islas Caimán. No pararemos hasta que todo el dinero vuelva a la empresa. Otro accionista preguntó, ¿cuál será su política de gestión a partir de ahora? La transparencia será la máxima prioridad. La respuesta de Elena fue tajante. Publicaremos todos los flujos de fondos en tiempo real e informaremos directamente a los accionistas cada trimestre. Cambiaremos por completo el sistema para que algo así no vuelva a ocurrir. Tras la junta de accionistas, Elena se reunió con los empleados. Unos 300 empleados, reunidos en el auditorio, la miraban. Han sido tiempos difíciles, ¿verdad? Comenzó Elena. La imagen de la empresa se ha visto dañada y las acciones han caído. Pero podemos volver a levantarnos. Un empleado levantó la mano. Presidenta, sinceramente estamos preocupados. ¿Podrá la empresa seguir adelante? Por supuesto. Elena sonrió. Farmacéutica Soler es una empresa sólida. Hemos pasado por una crisis temporal, pero nuestra tecnología y nuestros productos siguen siendo los mejores. Si trabajamos juntos, seguro que nos recuperaremos. El señor Pérez se levantó. Nosotros la ayudaremos, presidenta. Continuaremos el espíritu de la presidenta Isabel y protegeremos la empresa. Otros empleados, uno a uno, empezaron a aplaudir. El auditorio se llenó de aplausos. A las 3 de la tarde, Elena se dirigió a los juzgados. Hoy era el día de la sentencia de Javier. Al entrar en la sala, vio a Javier sentado en el banquillo de los acusados. Con el uniforme de preso, su aspecto era lamentable. No quedaba ni rastro del imponente vicepresidente de Farmacéutica Soler. El juez comenzó a hablar. Se condena al acusado Javier a 25 años de prisión. Los hombros de Javier se hundieron. Levantó la cabeza y miró a Elena. En su mirada se mezclaban el arrepentimiento y el rencor. Asimismo, el acusado deberá indemnizar la totalidad de la cantidad malversada. Al terminar el juicio, antes de que se llevaran a Javier, tuvo la oportunidad de cruzarse brevemente con Elena. Elena, la llamó Javier sin fuerzas. ¿Está bien, Marcos? No te preocupes. Marcos está bien, mucho mejor que tú. La respuesta de Elena fue fría. Lo siento, de verdad que lo siento. ¿De qué sirve que lo sientas ahora? Mi madre no va a volver. Javier rompió a llorar, pero Elena se dio la vuelta y se fue. Ya no tenía nada que hablar con él. Al salir del juzgado, Elena fue a la tumba de su madre. El cementerio, lleno de flores de primavera, era un lugar pacífico. Mamá, se ha acabado. Javier ha recibido su castigo. Mientras depositaba unas flores en la lápida, Elena dijo, ahora voy a reconstruir la empresa.
Convertiré Farmacéutica Soler, la empresa que tanto amabas, en la mejor. El viento sopló, agitando las hojas de los árboles, como si su madre le respondiera. A las 6 de la tarde, Elena volvió al despacho presidencial. Sobre la mesa, se amontonaban los documentos que esperaban su firma. Presidenta, las acciones han empezado a recuperarse, informó la secretaria. Parece que los inversores están recuperando la confianza. Menos mal. Elena suspiró aliviada. Ah, y ha llamado el señorito Marcos. Dice que llega a España la semana que viene. De acuerdo. Elena sonrió al pensar en su hijo. En medio de toda esta prueba, su hijo había sido su apoyo. A las 9 de la noche, Elena seguía trabajando. Normalizar la situación de la empresa no era tarea fácil, pero no se iba a rendir. El móvil sonó. Era el notario Vargas. Presidenta, buenas noticias. Hemos encontrado la última cuenta en el extranjero. Había 1,5 millones de euros más. ¿De verdad? Entonces, ¿ya lo hemos recuperado todo? Sí, hemos recuperado los 7 millones íntegros. Elena suspiró profundamente aliviada. Habían recuperado todo el dinero que Javier había desviado. Señor Vargas, muchas gracias. Mi madre también se alegrará. Lo está haciendo muy bien, presidenta. Es usted digna hija de la presidenta Isabel. Tras colgar, Elena miró por la ventana. Las luces de Madrid brillaban en la noche. El reino con el que soñaba Javier se había derrumbado. Su castillo, construido sobre la mentira y la codicia, se había desmoronado en un instante. Pero sobre esas ruinas, Elena estaba construyendo un nuevo reino. Un reino verdadero, basado en la honestidad y la confianza. Mamá, ahora lo entiendo, murmuró Elena para sí. Tu consejo de no confiar en las personas, sino en las pruebas. Ahora me doy cuenta de lo importante que era. Sacó del cajón una foto de su madre. En la foto, su madre seguía sonriendo con fuerza. Yo también seré una mujer fuerte como tú, mamá. Una persona que empuña las pruebas y defiende la verdad. 1 de mayo de 2025, 1 de la madrugada. Elena por fin llegó a casa. Al abrir la puerta, la casa vacía la recibió. Una casa sin Javier era en realidad más pacífica. Entró en el dormitorio y se miró al espejo. La mujer débil de hacía un mes ya no estaba allí. En su lugar, estaba la presidenta de Farmacéutica Soler, fuerte e imponente. Ahora empieza todo, se dijo Elena a sí misma. Continuaré la empresa que mi madre protegió y la haré aún más grande. Fuera, la luna de la madrugada brillaba. Incluso en la oscuridad, había luz. El reino de Javier se había derrumbado, pero el nuevo reino de Elena estaba emergiendo. Y ese reino se construiría no sobre la mentira, sino sobre la verdad. No sobre la codicia, sino sobre la honestidad. Siguiendo la lección que su madre le había dejado, confiando no en las personas, sino en las pruebas, avanzaría paso a paso. A veces, la persona en la que más confiamos es la que nos causa la herida más profunda, y el amor de quien se ha ido vuelve para darnos una fuerza aún mayor. La última lección que Elena aprendió de su madre, no confíes en las personas, empuña las pruebas, era una verdad fría, pero, paradójicamente, fue esa verdad fría la que la impulsó a vivir con pasión. Todos nos enfrentamos en algún momento al verdadero rostro que se esconde tras la máscara de alguien. En ese momento, lo que nos protege no es una fe ciega, sino la sabiduría de tener, al mismo tiempo, una mirada fría y un corazón cálido. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Si les ha resultado interesante, por favor, compártanla para que llegue a más gente y déjenme un comentario diciendo desde dónde nos acompañan. Con todo mi agradecimiento, les saludaré uno por uno. Que tengan un día sano y feliz.